Nunca olvidaré aquel 15 de marzo en Madrid. La lluvia caía sin cesar sobre las calles empedradas del barrio de Salamanca, como si el cielo anticipara la tormenta que estaba por desatarse en mi vida. Mientras conducía mi viejo Seat Ibiza hacia la casa de mi suegra Elena en la calle Serrano, intentaba ignorar las náuseas que me acompañaban desde que empecé mi embarazo. El reloj del salpicadero marcaba las 5 de la tarde, y el tráfico madrileño no ayudaba a calmar mis nervios. Mi historia con Carlos había comenzado 3 años antes, en la cafetería de la Universidad Complutense, donde ambos estudiábamos administración de empresas. Él era el típico chico de familia acomodada, hijo único de padres empresarios, mientras yo venía de una familia trabajadora de Murcia. Nuestro amor había florecido entre libros de contabilidad y tazas de café con leche, y aunque su familia nunca me aceptó completamente, Carlos siempre me defendió. O eso creía yo. Elena vivía en un ático espectacular, decorado con ese gusto ostentoso tan característico de cierta clase social madrileña. Los cuadros de Sorolla en las paredes y los muebles de época creaban un ambiente que siempre me había hecho sentir fuera de lugar. Al llegar, noté algo extraño. El Audi de Carlos estaba estacionado junto al Mercedes de su padre, Antonio, y el BMW de su hermana María. Una reunión familiar completa, algo inusual para un martes por la tarde. Toqué el timbre mientras me acomodaba el vestido premamá, un regalo de mi madre que había elegido especialmente para la ocasión. Pilar, la empleada doméstica que llevaba trabajando para Elena más de 20 años, me abrió la puerta con una mirada que ahora reconozco como de lástima. El sonido de mis pasos sobre el parquet resonaba en el silencio tenso que invadía el apartamento. En el salón, encontré a toda la familia Mendoza reunida: Elena, impecablemente vestida con un traje de Adolfo Domínguez; Antonio, con su característico ceño fruncido; María, jugando nerviosamente con su collar de perlas; y Carlos, sentado en el sillón más alejado, evitando mi mirada. Sobre la mesa de café descansaba una carpeta marrón que pronto descubriría contenía mi sentencia. «Siéntate, Ana», ordenó Elena con ese tono autoritario que siempre usaba conmigo. Me senté en el único sillón vacío, consciente de que todos los ojos estaban fijos en mí, excepto los de Carlos. El bebé se movió en mi vientre, como presintiendo la tensión del momento. «Esto no puede seguir así», comenzó Elena, sus palabras cortando el aire como cuchillos. «Hemos descubierto tus mentiras, tus manipulaciones. ¿Creíste que no nos daríamos cuenta?». Mi confusión debió ser evidente en mi rostro, porque Antonio intervino, su voz grave resonando en la habitación. «Tenemos pruebas de que has estado desviando dinero de las cuentas conjuntas». «¿Qué tienes que decir en tu defensa?». Mi mente daba vueltas. ¿De qué estaban hablando? Las únicas veces que había usado las cuentas conjuntas había sido para gastos del hogar y algunas compras para el bebé, siempre con el conocimiento de Carlos. Intenté explicarlo, pero María me interrumpió con una risa sarcástica. «¿También vas a negar que has estado consultando con un abogado para quedarte con la mitad de las propiedades de Carlos?». Elena abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos. «Aquí está todo: extractos bancarios, correos electrónicos, fotografías». Los documentos que mostraban eran manipulados, eso lo supe después. En ese momento, estaba demasiado conmocionada para pensar con claridad. Mi voz temblaba mientras intentaba defenderme: «Esto es un error. Carlos, por favor, diles la verdad. Tú sabes que yo nunca». Pero Carlos seguía sin mirarme. Se levantó lentamente y se colocó junto a su madre. «Lo siento, Ana, pero esto se acabó. Ya he vendido la casa y cancelado las cuentas conjuntas. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para el divorcio». El mundo se detuvo. Las palabras de Carlos, pronunciadas con una frialdad que nunca le había conocido, me golpearon como una bofetada. La casa que habíamos elegido juntos, donde habíamos pintado juntos la habitación del bebé apenas 2 semanas antes, ya no era nuestra. Las cuentas donde guardábamos nuestros ahorros, vacías. Elena sonreía con satisfacción mientras sacaba más documentos de la carpeta. «Aquí tienes los papeles del divorcio. Fírmalos ahora y terminemos con esta farsa de una vez». Me levanté con dificultad, las piernas temblándome. «No voy a firmar nada sin consultar con un abogado», logré decir, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «Como quieras,
respondió Elena, pero sal de esta casa ahora mismo. Y no esperes llevarte nada que no sea tuyo. Miré a mi alrededor, buscando algún rastro del hombre del que me había enamorado, pero Carlos seguía evitando mi mirada, como si yo fuera invisible. María comenzó a empujarme suavemente hacia la puerta, mientras murmuraba algo sobre llamar a seguridad si no cooperaba. Salí de aquella casa bajo la lluvia madrileña, que ahora caía con más fuerza. Mi bolso contenía apenas lo básico: el móvil, las llaves del coche, mi documentación y una pequeña cartera con algo de efectivo. 6 años de relación, 3 de matrimonio, y todo terminaba así, en una tarde lluviosa de marzo, con el sonido de la puerta del ático de Elena cerrándose tras de mí. En el ascensor, las palabras finales de Elena resonaban en mis oídos: te dejamos sin nada, como mereces. Vámonos, hijo. Y Carlos, mi Carlos, el hombre que me había jurado amor eterno, el padre de la criatura que crecía en mi vientre, se había ido con ellos sin mirar atrás. Conduje sin rumbo por las calles de Madrid, las lágrimas mezclándose con la lluvia que golpeaba el parabrisas. El Retiro, donde solíamos pasear los domingos, pasó como una mancha verde a mi izquierda. La puerta de Alcalá, testigo de tantas de nuestras citas, se alzaba imponente bajo la lluvia. Cada rincón de la ciudad guardaba un recuerdo que ahora se teñía de amargura. Finalmente, aparqué cerca de la Plaza Mayor y llamé a la única persona en Madrid en quien podía confiar: Lucía, mi amiga desde la universidad, la que siempre había visto a través de la fachada perfecta de los Mendoza. Su voz al otro lado del teléfono fue el primer consuelo real que recibí ese día. Ven a casa ahora mismo, me dijo sin dudarlo cuando le conté entre sollozos lo sucedido. Tengo una habitación libre y no voy a dejar que pases por esto sola. Mientras conducía hacia el apartamento de Lucía en Lavapiés, intenté hacer un inventario mental de mi situación. Estaba embarazada de 6 meses, prácticamente sin dinero, sin casa, y abandonada por el hombre que creía el amor de mi vida. Pero algo dentro de mí, tal vez el mismo instinto que me había llevado a estudiar una carrera a pesar de las dificultades económicas de mi familia, se negaba a rendirse. El bebé se movió nuevamente en mi vientre, como recordándome que ya no estaba sola, que ahora era responsable por 2 vidas. Aparqué frente al edificio de Lucía, un antiguo inmueble reformado en el corazón del Madrid más castizo, y mientras subía las escaleras, tomé una decisión: esto no sería mi final, sino mi comienzo. Las primeras semanas después de aquella tarde lluviosa fueron como vivir en una pesadilla de la que no podía despertar. El pequeño piso de Lucía en Lavapiés se convirtió en mi refugio, un tercero sin ascensor que, aunque modesto, me ofrecía más calor que el lujoso ático que había compartido con Carlos en Salamanca. Lucía trabajaba como profesora en un instituto público de Vallecas, y su horario matutino me dejaba el apartamento para mí durante gran parte del día. Las mañanas las pasaba enviando currículums a cualquier empresa que pudiera necesitar una recepcionista, mientras intentaba controlar las náuseas del embarazo que, irónicamente, se habían intensificado desde el abandono. Fue don Manuel, el veterinario del barrio, quien me dio mi primera oportunidad. Su clínica, un local pequeño pero acogedor en la calle Mesón de Paredes, necesitaba urgentemente a alguien que atendiera el teléfono y organizara las citas. No me importa que estés embarazada, me dijo cuando se lo mencioné durante la entrevista, lo que importa es que seas responsable y trates bien a mis clientes y sus mascotas. El sueldo era modesto, 900 euros al mes, pero en ese momento cualquier ingreso era una bendición. Además, el horario de media jornada me permitía dedicar las tardes a algo que nunca hubiera imaginado: la programación. Todo comenzó cuando vi un anuncio en el metro sobre cursos gratuitos de programación en la biblioteca pública de Lavapiés. Mi rutina se estableció rápidamente. Me levantaba temprano, preparaba un desayuno simple con lo que podía permitirme: pan tostado con tomate y un café con leche, y caminaba los 10 minutos hasta la clínica veterinaria. El barrio comenzaba a despertar a esa hora, los dueños de los bares barrían sus terrazas, el panadero de la esquina sacaba las primeras hornadas de pan, y los vecinos más madrugadores paseaban a sus perros. En la clínica, entre llamada y llamada, aprovechaba para estudiar. YouTube se convirtió en mi universidad particular, con tutoriales que veía una y otra vez hasta entender los conceptos básicos de HTML y CSS. Los clientes de don Manuel, en su mayoría vecinos del barrio, se convirtieron en mi pequeña familia: la señora Carmela,
que traía a su gato Misifú todos los meses para un chequeo. Siempre me guardaba algunas magdalenas caseras. Paco, el jubilado de la esquina, me traía naranjas de su pueblo en Valencia para que el bebé salga fuerte. Por las tardes, después del trabajo, me dirigía a la biblioteca. El curso gratuito resultó ser más completo de lo que esperaba, impartido por voluntarios de una ONG local que se dedicaba a la inserción laboral. Entre ellos estaba Sara, una desarrolladora senior que se convirtió en mi mentora y amiga. Ella fue quien me sugirió comenzar con pequeños proyectos de artesanía digital mientras aprendía. Hay muchos pequeños negocios en el barrio que necesitan presencia en Internet, me explicó una tarde mientras tomábamos un té en la terraza de la Colonial, un café cercano a la biblioteca. Puedes empezar con sitios web sencillos, tarjetas de visita digitales, ese tipo de cosas. Mi primer cliente fue precisamente Don Manuel. Cuando le mencioné que estaba aprendiendo a crear páginas web, sus ojos se iluminaron. Justo lo que necesito. Mi hijo lleva años diciéndome que debería tener una web para la clínica. Me pagó 200 euros por un sitio web simple pero funcional, y lo más importante, me dio permiso para usarlo como referencia para futuros clientes. El boca a boca en el barrio funcionó mejor de lo que esperaba. La web de la clínica veterinaria llevó a un encargo del restaurante marroquí de la esquina, y este a su vez me conectó con la Asociación de Comerciantes de Lavapiés. Pronto estaba ganando casi tanto con mis proyectos freelance como con mi trabajo en la clínica. Lucía me ayudó a organizar mis finanzas. En una libreta, que aún conservo, anotábamos cada ingreso y cada gasto. La columna de gastos era dolorosamente larga, necesitaba ahorrar para el parto, comprar lo básico para el bebé y mantener un fondo de emergencia. Cada euro importaba. Mi familia en Murcia, aunque no podía ayudarme mucho económicamente, me enviaba lo que podía. Mi madre, que trabajaba como cocinera en un restaurante, apartaba 50 euros de su sueldo cada mes para mí. Mi padre, jubilado por una lesión en la construcción, vendió su vieja colección de sellos para enviarme algo de dinero. Cada transferencia venía acompañada de un mensaje de WhatsApp lleno de ánimo y amor. Las noches eran lo más difícil. Después de cenar, generalmente algo simple que preparaba mientras seguía tutoriales de programación en mi portátil de segunda mano, me sentaba en el pequeño balcón del piso de Lucía. Desde allí podía ver el bullicio nocturno de Lavapiés, los bares llenos de vida, las familias paseando en las cálidas noches madrileñas, las risas y conversaciones en diversos idiomas que subían desde la calle. En esos momentos de soledad, el bebé se movía como si quisiera recordarme que no estaba sola. Le hablaba en voz baja, contándole sobre mi día, sobre los nuevos códigos que había aprendido, sobre los perros y gatos de la clínica. A veces le cantaba las nanas que mi madre me cantaba de pequeña, mezcladas con fragmentos de código HTML que estaba aprendiendo. La programación se convirtió en mi escape y mi esperanza. Mientras otros dormían, yo practicaba JavaScript, luchaba con los bucles y las funciones, celebraba cada pequeña victoria cuando finalmente entendía un concepto complejo. Mi portátil, un viejo Acer que compré de segunda mano en el Casquen Vertes de la calle Atocha, se convirtió en mi herramienta más preciada. Sara, mi mentora, me presentó a la comunidad Tech de Madrid. Comencé a asistir a meetups de programación los sábados por la mañana en un coworking de Malasaña. Al principio me sentía fuera de lugar, con mi vientre cada vez más visible y mi conocimiento básico, pero pronto descubrí que la comunidad Tech era más acogedora de lo que esperaba. Nadie me juzgaba por estar embarazada y autodidacta. Al contrario, muchos ofrecieron a ayudarme con dudas y problemas técnicos. A medida que mi embarazo avanzaba, también crecían mis habilidades y mi cartera de clientes. Comencé a especializarme en crear sitios web para pequeños negocios locales, aprendiendo a adaptar mis diseños a sus necesidades específicas. El restaurante indio necesitaba un sistema de reservas online, la tienda de especias quería un catálogo digital, el centro de yoga buscaba una plataforma para gestionar las clases. Don Manuel, viendo mi progreso, me ofreció flexibilidad en el horario para poder atender a mis clientes de programación. «Tienes talento, niña», me dijo una tarde mientras cerrábamos la clínica. «Y más importante aún, tienes determinación. No la pierdas nunca». Los fines de semana los dedicaba a preparar todo para la llegada del bebé. Lucía me acompañaba a los mercadillos de segunda mano en El Rastro,
donde conseguimos una cuna, un cambiador y algo de ropa de bebé a precios asequibles. Mi habitación se fue transformando poco a poco en un pequeño nido, con las paredes decoradas con pósters de animales que los clientes de la veterinaria me regalaban. El grupo de programación de la biblioteca organizó una pequeña fiesta sorpresa para mi baby shower. Sara y las otras mujeres del grupo se encargaron de todo, decoraron una de las salas de estudio con globos. Trajeron pasteles caseros y me regalaron un kit de programadora bebé que incluía un body con el mensaje Future Coder y un peluche con forma de ordenador. A pesar de los momentos de alegría, había días oscuros. Noches en que me despertaba llorando, recordando la traición de Carlos y su familia. Me preguntaba cómo alguien podía abandonar así a su hijo no nacido, cómo una familia podía ser tan cruel. Pero cada mañana, me levantaba con más determinación. Cada línea de código que escribía, cada euro que ahorraba, era un paso más lejos de aquella tarde lluviosa en el ático de Elena. Mi suegra intentó contactarme una vez, a través de su abogado. Querían que firmara unos documentos renunciando a cualquier derecho sobre las propiedades de Carlos. Les respondí a través de Martina, una abogada que conocí en los meetups de programación y que se ofreció a ayudarme pro bono. Su respuesta fue clara: no firmaría nada hasta después del nacimiento del bebé, y cualquier acuerdo debería incluir la manutención del niño. El embarazo avanzaba, y con él, mi determinación. Cada patada del bebé era un recordatorio de por qué estaba luchando. En la clínica veterinaria, los clientes comenzaron a traerme pequeños regalos para el bebé, un sonajero, un par de calcetines tejidos a mano, un babero con dibujos de perritos. La señora Carmela incluso organizó un grupo de punto entre las clientas habituales para tejer una mantita. Las tardes en la biblioteca se volvieron más desafiantes a medida que mi vientre crecía. Las sillas no eran especialmente cómodas para una embarazada de 8 meses, pero me negaba a faltar a mis sesiones de estudio. Sara me consiguió un cojín ergonómico y los bibliotecarios me permitían usar una pequeña sala de reuniones donde podía estirar las piernas mientras programaba. A 2 semanas de mi fecha probable de parto, terminé mi último proyecto freelance, una página web completa para una cooperativa de artesanos de lavapiés. El pago por ese trabajo, sumado a mis ahorros de los últimos meses, me daba un pequeño colchón financiero para los primeros meses con el bebé. No era mucho, pero era mío, ganado con mi esfuerzo y mi determinación. La última noche antes de comenzar mi descanso por maternidad, mientras guardaba mi portátil y mis notas de programación, me di cuenta de cuánto había cambiado en estos meses. Ya no era la mujer asustada que salió del ático de Elena bajo la lluvia. Era una superviviente, una futura madre, una programadora en ciernes. El camino había sido duro, pero cada paso me había hecho más fuerte. «Vamos a estar bien», le susurré a mi bebé mientras acariciaba mi vientre, mirando las luces de Madrid desde el balcón. Las estrellas brillaban débilmente sobre la ciudad, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me daba miedo. El día que Luna decidió venir al mundo, Madrid atravesaba una de esas olas de calor que convierten la ciudad en un horno. Era mediados de agosto, y el termómetro marcaba 38 grados cuando empezaron las contracciones. Estaba sola en el piso de Lucía, intentando terminar un pequeño proyecto de programación, cuando sentí el primer aviso. Al principio, intenté convencerme de que eran las típicas contracciones de Braxton Hicks que había estado experimentando durante las últimas semanas. Seguí trabajando en mi código, respirando profundamente cada vez que el dolor aparecía. Pero cuando las contracciones empezaron a ser más regulares y más intensas, tuve que admitir la realidad: mi pequeña programadora estaba en camino. Llamé a Lucía, que estaba en el instituto terminando las últimas evaluaciones del curso de verano. «Voy para allá», me dijo sin dudarlo. «No te muevas». También avisé a Sara, mi mentora de programación, que se había ofrecido a acompañarme al hospital cuando llegara el momento. El Hospital Público La Paz, donde había estado haciendo mis controles prenatales, estaba a unos 40 minutos en transporte público desde Lavapiés. En circunstancias normales, hubiera tomado el metro, pero con las contracciones cada vez más frecuentes, Sara insistió en pedir un taxi. «No voy a dejar que mi futura desarrolladora junior nazca en la línea 1 del metro», bromeó mientras me ayudaba a bajar las escaleras del edificio. En la sala de partos conocí a Mercedes, una enfermera de unos 50 años con el pelo canoso recogido en un moño y una sonrisa que transmitía calma y seguridad.
cuando le conté mi situación, sola, sin el padre del bebé, viviendo en casa de una amiga, en lugar de mostrar lástima, vi admiración en sus ojos. «Eres más fuerte de lo que crees», me dijo mientras revisaba mi dilatación. «Y esta pequeña va a ser igual de fuerte que su madre». Sus palabras me dieron el valor que necesitaba para enfrentar las siguientes horas. El parto fue largo y difícil. Luna, como si quisiera demostrar su determinación desde el principio, se tomó su tiempo para llegar. Fueron 18 horas de trabajo de parto, durante las cuales Lucía y Sara se turnaron para acompañarme. Mercedes no se separó de mi lado, susurrándome palabras de ánimo y guiándome a través de cada contracción. En los momentos más duros, cuando el dolor parecía insoportable y las fuerzas me abandonaban, pensaba en todo lo que había superado en los últimos meses. Si había podido enfrentarme a la traición de Carlos y su familia, si había podido reconstruir mi vida desde cero, si había podido aprender a programar mientras trabajaba y preparaba la llegada de mi bebé, entonces podía hacer esto también. Luna nació al amanecer del día siguiente, con los primeros rayos de sol filtrándose por las ventanas del hospital. Su primer llanto fue como música para mis oídos, y cuando la pusieron sobre mi pecho, todo el dolor y el cansancio se desvanecieron. Era pequeña pero perfecta, con una mata de pelo negro y unos pulmones que dejaban claro que había heredado mi determinación. Mercedes, que ya había terminado su turno pero se había quedado para ver nacer a Luna, me ayudó con la primera toma. «Mira cómo se agarra», dijo con aprobación. «Esta niña sabe lo que quiere». Mientras observaba a mi hija alimentarse por primera vez, sentí una mezcla de amor, orgullo y determinación que nunca había experimentado antes. Los primeros días en el hospital fueron un torbellino de emociones y aprendizajes. Mercedes se convirtió en mucho más que una enfermera, fue mi guía en el nuevo mundo de la maternidad. Me enseñó a dar el pecho correctamente, a cambiar pañales, a entender los diferentes tipos de llanto de Luna. Pero más importante aún, me dio esperanza. «Tengo una amiga que trabaja en una empresa de desarrollo web», me dijo una tarde mientras me ayudaba a bañar a Luna. «Están siempre buscando talento nuevo y tienen un programa de trabajo remoto. Cuando estés lista, puedo ponerte en contacto con ella». La noticia de que tenía una hija llegó a oídos de la familia de Carlos a través de conocidos comunes. Elena, mi suegra, intentó visitarme en el hospital, pero Mercedes, convertida en mi ángel guardián, la mantuvo alejada. «Aquí solo entran las personas que la madre autoriza», le dijo con una firmeza que no admitía discusión. Cuando por fin nos dieron el alta, volver al pequeño piso de lavapiés fue como regresar a un mundo completamente nuevo. Lucía había transformado mi habitación durante mi estancia en el hospital. Las paredes, antes desnudas, ahora estaban decoradas con guirnaldas de papel y dibujos de lunas y estrellas. Sobre la cuna, un móvil artesanal hecho por las clientas de la clínica veterinaria giraba suavemente. Los primeros días en casa fueron un ejercicio de adaptación y descubrimiento. Luna estableció su propio horario, que parecía no tener nada que ver con el día o la noche. Entre tomas nocturnas y cambios de pañales, intentaba mantener mis conocimientos de programación frescos. Mi portátil se convirtió en mi compañero constante, siempre abierto en el escritorio improvisado junto a la cuna. Aprendí a teclear con una mano mientras sostenía a Luna con la otra. Descubrí que los tutoriales de programación en YouTube funcionaban perfectamente como nanas. El tono monótono de las explicaciones técnicas parecía calmar a mi pequeña. Mientras ella dormía en el portabebés, yo practicaba algoritmos y estructuras de datos. Don Manuel, mi jefe en la clínica veterinaria, me sorprendió con una visita a la semana de llegar a casa. Trajo consigo no solo regalos para Luna, sino también una propuesta. ¿Qué te parece si actualizamos la web de la clínica? Necesitamos un sistema de citas online más complejo, y prefiero que lo hagas tú que ya conoces nuestro funcionamiento. Este proyecto se convirtió en mi salvavidas financiero durante los primeros meses de Luna. Podía trabajar en él durante las siestas del bebé, y me permitía mantener mis habilidades de programación activas mientras generaba un ingreso extra. Además, Don Manuel me permitió usar el proyecto como parte de mi portafolio profesional. Mercedes cumplió su promesa y me puso en contacto con su amiga Laura, directora de tecnología en una startup de Madrid. Aunque no estaban contratando en ese momento, Laura se ofreció a revisar mi código y darme consejos sobre cómo mejorar.
Nuestras sesiones de mentoría se convertían en clases improvisadas de programación, con Luna como espectadora silenciosa, la mayoría de las veces. La rutina se fue estableciendo poco a poco. Las mañanas eran para Luna, paseos por el barrio, visitas al pediatra, sesiones de juego y estimulación. Las tardes, cuando ella dormía, eran para programar. Las noches se dividían entre el cuidado del bebé y el estudio. No era fácil, pero cada pequeño avance, tanto en el desarrollo de Luna como en mi aprendizaje, era una victoria. La comunidad del barrio se convirtió en nuestra red de apoyo. La señora Carmen, la panadera de la esquina, siempre me guardaba pan recién horneado. El frutero marroquí de la calle paralela insistía en regalarme fruta fresca cada vez que pasaba por su tienda. Las vecinas mayores del edificio se turnaban para cuidar a Luna cuando tenía que hacer alguna entrega urgente de código. A los 3 meses de edad, Luna ya era una habitual en los meetups de programación. La comunidad Tech de Madrid la adoptó como su mascota no oficial. Sara incluso le compró un pequeño teclado de juguete para que practicara mientras yo trabajaba en mis proyectos. En las reuniones, se pasaba de brazo en brazo mientras yo presentaba mis avances o participaba en las discusiones técnicas. Fue en uno de esos meetups donde conocí a Javier, un desarrollador senior que se convirtió en otro mentor invaluable. Él fue quien me introdujo al mundo del desarrollo backend y me ayudó a comprender conceptos más complejos como las bases de datos y las APIs. «Tienes un don para esto», me dijo después de revisar uno de mis proyectos. «Y además, tienes algo que muchos programadores no tienen: perseverancia». La maternidad y la programación se entrelazaban de formas inesperadas en mi vida. Los patrones que veía en el código me ayudaban a entender los patrones del sueño de Luna. La lógica de la programación me ayudaba a organizar mejor nuestras rutinas diarias. Incluso comencé a explicarle conceptos básicos de programación mientras la amamantaba, convencida de que nunca era demasiado pronto para sembrar la semilla del amor por la tecnología. Mercedes seguía siendo una presencia constante en nuestras vidas. Venía a visitarnos regularmente, siempre trayendo consigo no solo regalos para Luna sino también contactos y oportunidades profesionales. Fue ella quien me convenció de crear un blog donde compartía mi experiencia como madre programadora, algo que más tarde se convertiría en una fuente inesperada de oportunidades. A los 6 meses de edad de Luna, recibí mi primera oferta seria de trabajo como desarrolladora junior en una empresa pequeña pero prometedora. El salario no era espectacular, pero ofrecían flexibilidad horaria y la posibilidad de trabajar desde casa. La decisión no fue fácil. Significaba dejar la seguridad de la clínica veterinaria y lanzarme completamente al mundo tech. Don Manuel, lejos de molestarse cuando le comuniqué mi decisión, me abrazó con lágrimas en los ojos. «Has crecido tanto», me dijo. «Y no me refiero solo a tus habilidades de programación. Te has convertido en una mujer fuerte, en una madre increíble. Estoy orgulloso de ti». El día que acepté la oferta de trabajo, mientras Luna dormía plácidamente en su cuna, me senté en el pequeño balcón del piso de lavapiés con mi portátil. El mismo portátil que había sido mi compañero fiel durante todo este viaje. Abrí un nuevo archivo y comencé a escribir un programa simple, algo que había hecho cientos de veces en los últimos meses. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era solo práctica o un proyecto freelance. Era el comienzo de mi carrera oficial como desarrolladora. Luna se despertó justo cuando terminaba de escribir las últimas líneas de código. La tomé en brazos y juntas miramos la pantalla del ordenador. «Mira, pequeña», le susurré, «este es nuestro nuevo comienzo». Ella sonrió, como si entendiera exactamente lo que le estaba diciendo. Mi primera semana como desarrolladora junior fue una montaña rusa de emociones. La empresa, una startup llamada Tech Madrid, tenía sus oficinas en un edificio modernista reconvertido en el barrio de Chamberí, aunque yo trabajaba principalmente desde casa. Luna acababa de cumplir 7 meses y estaba en plena fase de exploración, lo que significaba que tenía que ser extremadamente creativa para combinar el trabajo con la maternidad. Patricia, mi jefa directa, era una mujer de unos 40 años que había construido su carrera en Silicon Valley antes de regresar a España. Desde nuestra primera videollamada, dejó claro que valoraba más los resultados que las horas sentada frente al ordenador. «Lo importante es que cumplas con los objetivos», me dijo. «Organiza tu tiempo como mejor te funcione.
Esta flexibilidad fue crucial para nuestro nuevo ritmo de vida. Contraté a María, una estudiante de magisterio que vivía en el edificio, para cuidar a Luna durante 4 horas cada mañana. Era el tiempo que necesitaba para concentrarme en las tareas más complejas y participar en las reuniones del equipo. El resto del día lo dividía entre el cuidado de Luna y el trabajo, aprovechando sus siestas y las noches para programar. Mi escritorio se convirtió en un peculiar híbrido entre oficina de programadora y zona de juegos. A un lado, mi portátil y 2 monitores que había comprado de segunda mano. Al otro, una zona de juegos para Luna con bloques de construcción y libros de tela. Aprendí a escribir código con una mano mientras con la otra mecía su hamaca, y las reuniones de equipo a menudo incluían el sonido de fondo de sus gorjeos y risas. El proyecto principal en el que me asignaron era la renovación del backend de una aplicación de gestión de restaurantes. Al principio, me sentía completamente perdida entre microservicios y bases de datos no SQL. Pero Patricia demostró ser una mentora excepcional. Cada programador ha estado donde estás tú ahora, me recordaba cuando me sentía abrumada. La diferencia está en la persistencia. Luna parecía sincronizarse con mi nuevo trabajo de formas sorprendentes. Sus siestas coincidían milagrosamente con las reuniones importantes, y sus momentos más activos eran durante mis descansos programados. Incluso desarrolló una fascinación por el sonido del teclado, que se convirtió en su nana favorita. Un día, durante una videollamada con todo el equipo, Luna decidió hacer una aparición estelar. Estaba presentando mi progreso en el proyecto cuando ella gateó hasta mi silla y comenzó a hablar con el equipo. En lugar de molestarse, mis compañeros la recibieron con risas y saludos. Desde entonces, se convirtió en la mascota no oficial del equipo de desarrollo. El verdadero punto de inflexión llegó 3 meses después de empezar en Tech Madrid. Uno de nuestros clientes más importantes, una cadena de restaurantes con presencia en toda España, estaba teniendo problemas críticos con su sistema de reservas. El equipo senior estaba ocupado con otro proyecto urgente, y Patricia, en un acto de confianza que aún hoy me sorprende, me asignó la tarea. Sé que puedes hacerlo, me dijo. Tienes algo que no se puede enseñar, intuición para resolver problemas. Además, ¿quién mejor que una madre para entender la importancia de que las cosas funcionen sin complicaciones? Pasé las siguientes 2 semanas prácticamente viviendo dentro del código. María extendió sus horas de cuidado de Luna, y Lucía, que seguía siendo mi mayor apoyo, se quedaba algunas noches con la pequeña para que yo pudiera concentrarme. El problema resultó ser una combinación de errores en la gestión de la concurrencia y un diseño de base de datos que no escalaba adecuadamente. La solución que implementé no solo resolvió el problema inmediato, sino que también mejoró significativamente el rendimiento general del sistema. Cuando presenté los resultados al cliente, su director de tecnología quedó tan impresionado que pidió específicamente que yo me encargara de sus futuros proyectos. Este éxito cambió mi posición en la empresa. De ser la desarrolladora junior que trabajaba remotamente con un bebé, pasé a ser reconocida como alguien que podía manejar proyectos críticos. Mi salario se triplicó en la siguiente revisión, y Patricia me ofreció liderar un pequeño equipo de desarrollo. Con la mejora en nuestros ingresos, Luna y yo pudimos mudarnos a nuestro propio apartamento. Encontramos un pequeño piso en Arganzuela, no muy lejos de Lavapiés, con una habitación extra que convertí en mi oficina. Las paredes las decoramos con pósters de mujeres programadoras famosas y dibujos que Luna hacía con sus crayones. El nuevo apartamento significaba un nuevo comienzo. Por primera vez desde que Carlos me había abandonado, tenía un espacio que era completamente mío, o mejor dicho, nuestro. Luna comenzó a ir a una guardería cerca de casa por las mañanas, lo que me permitía concentrarme mejor en el trabajo, aunque mantenía mi horario flexible para poder pasar las tardes con ella. Mi equipo creció rápidamente. Patricia me dio carta blanca para contratar a 2 desarrolladores junior, y decidí dar una oportunidad a personas con historias similares a la mía. Ana, una madre soltera que había aprendido a programar mientras cuidaba a sus gemelos, y Roberto, un profesor de música que había perdido su trabajo durante la pandemia y se había reconvertido en programador. Juntos, comenzamos a construir algo más que código. Creamos un ambiente de trabajo que entendía y respetaba las responsabilidades familiares. Las reuniones se programaban teniendo en cuenta los horarios escolares, y el trabajo remoto no era una concesión, sino nuestra forma predeterminada de funcionar.
La reputación de nuestro equipo comenzó a crecer en el ecosistema Tech de Madrid. Otros departamentos de Tech Madrid empezaron a solicitar nuestra ayuda en sus proyectos, y pronto nos encontramos manejando algunos de los desarrollos más importantes de la empresa. Un día, mientras revisaba código con Ana, me di cuenta de lo lejos que había llegado. No solo había sobrevivido al abandono y la traición, sino que había construido algo significativo. Mi equipo estaba haciendo un trabajo que importaba, y lo estábamos haciendo en nuestros propios términos. Luna, que ya había cumplido 2 años, se había convertido en la estrella de la oficina en casa. Durante las videollamadas, solía sentarse en mi regazo con su propio ordenador de juguete, imitando mis gestos y ocasionalmente contribuyendo con sus propias ideas de desarrollo. El equipo la adoraba, y ella había aprendido a decir vaca antes que pelota. La vida había encontrado un ritmo que funcionaba para nosotras. Las mañanas eran para el trabajo intensivo, mientras Luna estaba en la guardería. Las tardes las pasábamos juntas, explorando los parques del barrio o visitando a Lucía, que seguía siendo una parte fundamental de nuestras vidas. Las noches, después de acostar a Luna, eran para planificar nuevos proyectos y estudiar las últimas tecnologías. Patricia comenzó a enviarme a conferencias de tecnología como representante de Tech Madrid. Mi primera presentación fue en un evento local sobre desarrollo web, donde compartí nuestra experiencia en la creación de equipos remotos efectivos. Para mi sorpresa, la sala estaba llena, y la mayoría de las preguntas no fueron sobre tecnología, sino sobre cómo equilibrar la vida profesional con la personal. Esta experiencia me llevó a empezar un blog donde compartía mis experiencias como madre programadora. Escribía sobre los desafíos de aprender a programar mientras criaba a una hija, sobre cómo construir una carrera en tecnología desde cero, sobre la importancia de crear espacios de trabajo inclusivos. Para mi sorpresa, el blog comenzó a ganar seguidores rápidamente. El blog atrajo la atención de otras empresas tecnológicas. Comenzaron a llegarme ofertas de trabajo con salarios cada vez más altos, pero había algo en Tech Madrid, en el equipo que habíamos construido, que me hacía querer quedarme. Patricia lo entendió y me ofreció una posición como directora de desarrollo, con la libertad de seguir construyendo el tipo de entorno de trabajo en el que creía. Luna crecía rodeada de tecnología y de un grupo de personas que demostraban cada día que no hay límites para lo que se puede lograr con determinación. En la guardería, cuando le preguntaban qué quería ser de mayor, respondía sin dudar, programadora como mamá. Aunque, por supuesto, también quería ser veterinaria, astronauta y princesa, todo al mismo tiempo. Nuestro apartamento se convirtió en un punto de encuentro para el equipo. Organizábamos sesiones de programación los sábados por la mañana, donde Luna supervisaba nuestro trabajo mientras jugaba con sus bloques de construcción. Estas reuniones informales fortalecieron nuestros lazos como equipo y nos permitieron abordar proyectos más ambiciosos. Mercedes, la enfermera que me había ayudado durante el parto de Luna, seguía siendo parte de nuestras vidas. Venía a visitarnos regularmente y se maravillaba de cómo habíamos crecido ambas. Sabía que eras especial desde el primer momento, me decía mientras veía a Luna jugar con su tablet educativa. El éxito profesional trajo consigo una nueva confianza. Ya no me sentía como la mujer vulnerable que había sido abandonada en un día lluvioso. Me había convertido en alguien más fuerte, más sabia, alguien que podía ayudar a otros a encontrar su camino. Las cicatrices seguían ahí, pero ya no dolían, se habían convertido en recordatorios de mi fortaleza. Un día, mientras trabajaba en un nuevo proyecto, Luna se acercó a mi escritorio con un dibujo. Era un retrato de nosotras dos, rodeadas de ordenadores y corazones. Somos un equipo, mamá, me dijo con esa sabiduría que solo los niños poseen. Y tenía razón, éramos un equipo, y juntas habíamos construido algo hermoso de las cenizas de lo que parecía ser el final. El paso de empleada a empresaria no fue algo que planifiqué conscientemente. Sucedió de forma orgánica, como tantas otras cosas en mi vida desde que Luna llegó al mundo. Todo comenzó durante una de nuestras reuniones de equipo en Tech Madrid, cuando Patricia me llamó a su oficina para una conversación que cambiaría el rumbo de mi carrera. «¿Quieren comprar la empresa?», me dijo sin preámbulos, mientras miraba por la ventana hacia el bullicioso Madrid. Un gigante tecnológico estadounidense. La oferta es buena, muy buena, pero significaría cambios importantes en nuestra forma de trabajar. Mi primer pensamiento fue para mi equipo.
Habíamos construido algo especial en TechMadrid, un ambiente de trabajo que respetaba la vida familiar, que valoraba la diversidad de experiencias, que entendía que la excelencia técnica no está reñida con la flexibilidad. La idea de perder eso me provocó un nudo en el estómago. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté a Patricia. Su respuesta me sorprendió: voy a rechazar la oferta. Y quiero que inicies tu propia empresa. Las siguientes horas las pasamos diseñando un plan. Patricia había estado observando cómo gestionaba mi equipo, cómo había creado una cultura de trabajo diferente, cómo nuestros clientes nos preferían no solo por nuestra capacidad técnica sino por nuestra forma de entender sus necesidades. Tienes algo especial, me dijo. Sabes combinar el conocimiento técnico con la empatía, y eso es raro en nuestro sector. Esa noche, mientras acostaba a Luna, que ya tenía 3 años y medio, le conté que mamá estaba pensando en empezar su propia empresa. ¿Como cuando construyo mi castillo con bloques?, me preguntó. Sí, mi amor, le respondí, exactamente así. Pieza por pieza. La decisión de dar el salto vino acompañada de muchos miedos. ¿Podría mantener el mismo nivel de vida para Luna? ¿Y si fracasaba? ¿Estaba siendo irresponsable al dejar un trabajo seguro? Pero entonces recordé aquella tarde lluviosa en casa de Elena, cuando parecía que todo estaba perdido, y cómo había construido una nueva vida desde cero. Patricia no solo me animó, sino que se convirtió en mi mentora en el mundo empresarial. Me ayudó a elaborar un plan de negocio, me presentó a inversores potenciales y, lo más importante, me convenció de que mi visión de un entorno de trabajo más humano no solo era éticamente correcta, sino también comercialmente viable. Decidí llamar a mi empresa Código Maternal. El nombre surgió durante una de esas noches de insomnio cuando Luna tenía fiebre. Mientras la mecía y monitorizaba su temperatura con una app que había programado, pensé en cómo la maternidad había influido en mi forma de escribir código, de liderar equipos, de entender las necesidades de los usuarios. El capital inicial vino de varias fuentes. Patricia invirtió una cantidad significativa, convencida del potencial del proyecto. Algunos de nuestros clientes en TechMadrid, al enterarse de mis planes, decidieron apostar por la nueva empresa. Y, para mi sorpresa, Mercedes, la enfermera que me había ayudado durante el parto de Luna, también quiso participar. He visto muchos comienzos en mi vida, me dijo, y sé reconocer cuando algo está destinado al éxito. Empezamos en un pequeño coworking en el barrio de Chamberí. Mi equipo inicial estaba formado por Ana y Roberto, que me siguieron desde TechMadrid, y 3 nuevas incorporaciones: Sofía, una desarrolladora senior que había dejado su trabajo en una gran tecnológica porque quería más flexibilidad para cuidar a su padre enfermo; Jorge, un programador autodidacta que había aprendido a codificar mientras trabajaba como camarero; y Carmen, una ingeniera que había regresado al mercado laboral después de 10 años dedicada a criar a sus hijos. Desde el primer día, establecimos políticas claras: horarios flexibles, trabajo remoto por defecto, reuniones que respetaban los horarios escolares y familiares, y un programa de formación continua que permitía a cada miembro del equipo crecer a su propio ritmo. Pero nuestra innovación más importante fue el programa de becas para madres que querían aprender programación. La idea del programa de becas surgió de mi propia experiencia. Recordaba lo difícil que había sido aprender a programar mientras estaba embarazada y luego con una bebé. El programa, que llamamos Mamá Codifica, ofrecía formación gratuita en desarrollo web, un ordenador portátil, una beca mensual para gastos de guardería, y la posibilidad de hacer prácticas remuneradas en nuestra empresa. Luna, que ya iba al colegio, se convirtió en la mascota oficial de Mamá Codifica. Le encantaba visitar la oficina después del cole y ayudar a las nuevas programadoras. Había algo especialmente conmovedor en ver a mi hija interactuar con otras madres que estaban en la situación en la que yo había estado años atrás. El primer año fue intenso. Trabajábamos en proyectos para nuestros clientes durante el día y desarrollábamos el programa de formación por las noches. Lucía, que seguía siendo mi mejor amiga, se encargaba de Luna cuando yo tenía que quedarme hasta tarde. Estás construyendo algo importante, me decía, y quiero ser parte de ello. Nuestro primer gran éxito llegó cuando desarrollamos una plataforma de gestión para una cadena de guarderías. El proyecto no solo fue técnicamente exitoso, sino que además incorporaba todas las funcionalidades que, como madre trabajadora,
sabía que eran necesarias. Desde la comunicación en tiempo real con los educadores hasta la gestión de alergias y medicamentos. La plataforma se convirtió en un producto estrella y pronto otras guarderías comenzaron a solicitarla. Esto nos permitió expandir el equipo y, más importante aún, aumentar el número de becas que podíamos ofrecer en Mamá Codifica. Para el segundo año, habíamos crecido lo suficiente como para mudarnos a nuestras propias oficinas, un espacio luminoso en un edificio rehabilitado de Arganzuela. Diseñamos el espacio pensando en la conciliación. Incluía una sala de lactancia, una zona de juegos para niños, y espacios flexibles que podían transformarse según las necesidades del equipo. La prensa comenzó a interesarse por nuestra historia. Al principio eran medios locales, luego nacionales, y finalmente internacionales. El Financial Times publicó un artículo sobre cómo estábamos revolucionando la cultura laboral en el sector tecnológico. Forbes España me incluyó en su lista de 40 bajo 40. Pero el verdadero impacto lo veía en las historias individuales. Como la de Marta, una de nuestras primeras becarias, que había huido de la violencia de género con sus 2 hijos y ahora era una desarrolladora senior en nuestra empresa. O la de Teresa, que había perdido su trabajo durante la crisis y encontró en la programación una nueva carrera que le permitía mantener a su familia. Luna crecía rodeada de estas historias de superación y resiliencia. A los 5 años, ya sabía más sobre código que muchos adultos, no porque yo la presionara, sino porque vivía en un ambiente donde la tecnología se veía como una herramienta de empoderamiento y cambio social. La expansión internacional llegó de forma inesperada. Una empresa portuguesa contactó con nosotros después de leer sobre nuestro programa de becas. Querían replicar el modelo en Lisboa. Poco después, recibimos propuestas similares desde Buenos Aires y Ciudad de México. Establecer operaciones en otros países fue un desafío, pero también una oportunidad para expandir nuestra misión. En cada nueva ubicación, buscábamos socios locales que compartieran nuestra visión y valores. No queríamos ser solo una empresa de tecnología, queríamos ser un catalizador de cambio social. El programa Mamá Codifica se adaptó a las necesidades y realidades de cada país. En Argentina, por ejemplo, añadimos un componente de educación financiera para ayudar a las participantes a navegar la inestabilidad económica. En Portugal, colaboramos con guarderías locales para ofrecer cuidado infantil durante las clases. Para nuestro tercer año, habíamos formado a más de 200 mujeres en programación, y más del 70% de ellas habían encontrado trabajo en el sector tecnológico, muchas en nuestra propia empresa. El impacto en sus vidas y las de sus familias era tangible y medible. Compramos nuestra primera oficina propia, un edificio histórico en el centro de Madrid que renovamos completamente. En la planta baja, instalamos un espacio de coworking gratuito para las participantes del programa de becas. Las plantas superiores albergaban nuestros equipos de desarrollo y el centro de formación. Luna tenía su propio rincón en la oficina, un espacio que ella misma había ayudado a diseñar con una pequeña biblioteca de libros de programación para niños y un ordenador adaptado a su edad. Después del colegio, venía a la oficina y hacía sus deberes rodeada de sus tías programadoras, como ella llamaba a mi equipo. El éxito empresarial nos permitió expandir nuestro impacto social. Creamos una fundación para apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad que querían entrar en el mundo de la tecnología. La fundación no solo ofrecía formación técnica, sino también apoyo psicológico, asesoría legal y ayuda para el cuidado de los hijos. Las revistas de negocios comenzaron a interesarse no solo en nuestro éxito comercial, sino en el modelo de empresa que habíamos construido. Demostrábamos que era posible ser rentable y socialmente responsable, que la diversidad y la inclusión no eran solo palabras bonitas en una presentación corporativa, sino principios que podían impulsar el crecimiento empresarial. Un día, mientras revisaba las solicitudes para la nueva promoción de becarias, encontré una carta que me hizo llorar. Era de una mujer que había estado en una situación similar a la mía años atrás, embarazada, abandonada, sin recursos. Su historia me dio esperanza, escribía. Me hizo creer que yo también podía construir algo mejor para mi hijo. Esa noche, mientras acostaba a Luna, que ya era una niña brillante y curiosa de 6 años, me di cuenta de que habíamos construido mucho más que una empresa. Habíamos creado un movimiento, una comunidad,
un lugar donde las segundas oportunidades no solo eran posibles, sino que se convertían en historias de éxito. Dicen que Madrid es un pañuelo, y ese dicho se hizo realidad una mañana de primavera en el Café Comercial, uno de los cafés históricos de la ciudad. Había quedado allí con una periodista del El País que quería escribir un artículo sobre Mamá Codifica y su impacto en la industria tecnológica española. Luna estaba en el colegio, y yo había decidido llegar temprano para revisar algunos correos pendientes antes de la entrevista. El Café Comercial no había cambiado mucho desde mis años de universidad. Los mismos espejos Art Deco en las paredes, las mismas mesas de mármol, el mismo aroma a café recién hecho y chocolate caliente. Me senté en una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver el bullicio de la glorieta de Bilbao. Fue entonces cuando la vi. Elena entró al café con esa elegancia estudiada que siempre la había caracterizado, aunque ahora su pelo negro mostraba algunas canas que no se molestaba en ocultar. Iba acompañada por una mujer que reconocí como una de sus amigas del club de tenis, esas que solían mirarme por encima del hombro cuando Carlos me llevaba a los eventos sociales. Por un momento, consideré la posibilidad de esconderme detrás de mi portátil, pero algo había cambiado en mí durante estos años. Ya no era la mujer asustada que salió de su casa bajo la lluvia. Era una empresaria exitosa, una madre orgullosa, una mujer que había construido algo significativo desde cero. Elena no me vio de inmediato. Se sentó con su amiga en una mesa cercana, pidiendo su característico café cortado con precisas instrucciones sobre la temperatura y la cantidad exacta de leche. Fue su amiga quien me reconoció primero. La vi inclinarse sobre la mesa y susurrar algo al oído de Elena, cuyos ojos se abrieron con sorpresa al girarse y encontrarse con mi mirada. El reconocimiento mutuo flotó en el aire como una corriente eléctrica. 4 años habían pasado desde aquella tarde en su ático, pero los recuerdos seguían frescos. Sin embargo, ya no dolían como antes. Se habían convertido en cicatrices que contaban una historia de superación. Mi iPhone 14 Pro vibró sobre la mesa de mármol. Era un mensaje de Patricia recordándome una reunión con inversores esa tarde. Mi MacBook Air mostraba el último informe trimestral de Código Maternal, números que hubieran hecho sonreír a cualquier inversor. La revista Forbes España asomaba de mi bolso Loeb, con mi foto en la portada. La mirada de Elena recorrió todos estos detalles, y pude ver la confusión en su rostro. Esta no era la imagen que esperaba encontrar de la mujer que había echado de su casa sin nada. Su amiga, incapaz de contener su curiosidad, murmuró lo suficientemente alto como para que yo lo escuchara. ¿Cómo es posible que viva mejor que nosotras si la dejasteis sin nada? Elena se removió incómoda en su silla, su café cortado olvidado frente a ella. La vi sacar su teléfono, probablemente buscando en Google mi nombre. Sabía lo que encontraría: artículos sobre código maternal, entrevistas sobre el programa Mamá Codifica, reportajes sobre cómo estábamos cambiando la industria tecnológica. La periodista de El País llegó en ese momento, reconociéndome inmediatamente y saludándome con un abrazo caluroso. Ana, he estado leyendo sobre tu última iniciativa en Latinoamérica. Es fascinante. Su voz, naturalmente alta, resonó en el café, atrayendo más miradas hacia nuestra mesa. Durante la entrevista, que duró casi 2 horas, pude sentir los ojos de Elena sobre mí. La periodista me preguntó sobre los inicios de Código Maternal, y por primera vez en mucho tiempo, pude hablar de aquella tarde lluviosa sin que el dolor me atravesara el pecho. A veces, le dije a la periodista, mientras era consciente de que Elena escuchaba cada palabra, lo que parece el final de tu mundo puede ser en realidad el principio de algo mejor. Cuando me quedé sola, embarazada y sin recursos, pensé que todo estaba perdido. Pero esa situación me obligó a descubrir una fuerza que no sabía que tenía. La periodista tomaba notas furiosamente mientras yo continuaba. Aprendí a programar mientras mi hija dormía, convertí cada obstáculo en una oportunidad de aprendizaje. Y descubrí que había muchas otras mujeres en situaciones similares que necesitaban una oportunidad. Hablé sobre Mamá Codifica, sobre las más de 200 mujeres que habíamos formado, sobre cómo muchas de ellas ahora ocupaban posiciones de liderazgo en la industria tecnológica. No se trata solo de enseñar código, expliqué. Se trata de demostrar que es posible reinventarse, que nunca es tarde para empezar de nuevo. Elena y su amiga seguían en su mesa, su conversación reducida a susurros ocasionales.
Vi a Elena sacar un pañuelo de su bolso y secarse discretamente los ojos. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron, y pude ver en ella algo que nunca había visto antes: arrepentimiento. La entrevista terminó con la periodista pidiéndome que describiera un día típico en mi vida. Hablé sobre las mañanas ajetreadas preparando a Luna para el colegio, sobre nuestras conversaciones durante el desayuno donde ella me contaba sus sueños de crear aplicaciones que ayudaran a otros niños, sobre las tardes en la oficina donde mi hija hacía sus deberes rodeada de sus tías programadoras. La verdadera medida del éxito, concluí, no está en los números de una cuenta bancaria o en los titulares de los periódicos. Está en el ejemplo que le damos a nuestros hijos, en las vidas que ayudamos a cambiar, en la comunidad que construimos. Cuando la periodista se fue, me quedé un momento más en mi mesa, terminando mi café y respondiendo algunos correos. Elena se levantó de su mesa, y por un momento pensé que se dirigiría hacia mí. Pero en lugar de eso, la vi detenerse en la barra para pagar su cuenta. Su amiga, sin embargo, se acercó a mi mesa. Ana, me dijo, con una voz que trataba de ocultar su incomodidad, quiero que sepas que muchas de nosotras nunca estuvimos de acuerdo con lo que te hicieron. Elena, ella se arrepiente, aunque no sepa cómo decirlo. Asentí suavemente. El rencor es un peso que ya no quiero cargar, respondí. Todo lo que pasó me llevó a donde estoy ahora, y estoy en paz con eso. Mientras conducía hacia la oficina en mi Audi eléctrico, un capricho que me había permitido el año anterior, reflexioné sobre el encuentro. No había sido la confrontación dramática que quizás alguna vez había imaginado. En su lugar, había sido una confirmación silenciosa de que había tomado el camino correcto. La oficina bullía de actividad cuando llegué. Un nuevo grupo de Mamá Codifica estaba comenzando su formación, y el aire estaba lleno de esa energía nerviosa y emocionada que siempre acompañaba a los nuevos comienzos. Vi a mujeres de todas las edades, algunas con bebés en brazos, otras con historias de superación escritas en sus ojos, todas ellas listas para cambiar sus vidas. Luna llegó después del colegio, como cada día, llenando la oficina con su energía contagiosa. Mamá, hoy programé mi primer juego en la clase de informática, me anunció emocionada, mostrándome su tablet. La rodeé con mis brazos, inhalando el aroma a champú infantil de su pelo, agradecida por cada momento que compartíamos. Esa noche, mientras preparábamos la cena juntas en nuestra cocina, Luna insistía en ayudar, aunque eso significara que tardáramos el doble. Le conté sobre mi encuentro con Elena. Mi hija, con la sabiduría que a veces tienen los niños, me miró seriamente y dijo, ¿sabes, mamá? A veces las personas malas nos hacen más fuertes. Sonreí, recordando todas las noches que había pasado en vela, todos los momentos de duda, todas las pequeñas victorias que nos habían traído hasta aquí. Tienes razón, mi amor, le respondí. Pero lo importante no es que nos hagan más fuertes, sino que hacemos con esa fuerza. Más tarde, después de acostar a Luna, me senté en el balcón de nuestro apartamento con mi portátil. La ciudad brillaba bajo el cielo nocturno de Madrid, y en la distancia podía ver el edificio donde estaba el ático de Elena. Ya no me provocaba ninguna emoción negativa. Era solo un edificio más en el horizonte de una ciudad que me había visto caer y levantarme. Abrí mi correo y encontré un mensaje de la periodista de El País, adjuntando el borrador del artículo para mi revisión. El título rezaba, De la adversidad al éxito, cómo una madre soltera revolucionó la industria tecnológica española. Mientras leía el artículo, recordé todas las personas que me habían ayudado en el camino: Lucía, que me dio un techo cuando más lo necesitaba; don Manuel, que me dio mi primera oportunidad laboral; Mercedes, que me ayudó a traer a Luna al mundo; Patricia, que creyó en mi visión; Sara, que me enseñó los primeros pasos en la programación. Y por supuesto, Luna, mi pequeña guerrera, que había sido mi motivación constante, mi razón para no rendirme, mi compañera en esta aventura. Gracias a ella, había descubierto una fortaleza que no sabía que tenía, había construido algo que iba más allá de mí misma, había creado un legado que ayudaría a otras mujeres a encontrar su propio camino. El encuentro con Elena había cerrado un capítulo de mi vida, pero no era el final de la historia. Era solo otra página en un libro que seguía escribiéndose, un libro sobre resiliencia, sobre segundas oportunidades, sobre el poder transformador del amor y la determinación.
Mientras cerraba mi portátil y me preparaba para dormir, escuché a Luna murmurar algo en sueños desde su habitación. Sonreí, pensando en cómo aquella tarde lluviosa que parecía el fin de mi mundo había sido en realidad el principio de algo extraordinario. No solo había sobrevivido, había florecido. Y lo mejor de todo, lo había logrado siendo fiel a mis valores, construyendo algo que no solo nos beneficiaba a Luna y a mí, sino a toda una comunidad de mujeres que, como yo, solo necesitaban una oportunidad para brillar.